Bueno, soy Andrés Montanaro, profesor de educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo. Estoy terminando mi tesis de maestría en educación física y deporte. Hace 20 años que trabajo como preparador físico, más de 20 años, y hace aproximadamente 18 años que me especializo en hockey sobre césped. Actualmente trabajo en hockey damas en el Club Ciudad de Buenos Aires, Damas A, y en caballeros en el Club Alemán de Quilmes. Y soy docente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Doy la materia de gestión de las organizaciones deportivas, trabajo en el laboratorio de fisiología y biomecánica, soy parte del grupo de investigación en nuevas tecnologías aplicadas al alto rendimiento deportivo. Hoy vamos a hablar de qué tiene que tener una entrada en calor, ¿sí? Algunos autores referentes a eso, y que eso lo voy a dejar en la descripción. Los principios básicos del entrenamiento que nos pueden ayudar a saber si lo que estamos haciendo en los entrenamientos es efectivo, ¿sí? Y cumple con estas cosas que siempre tenemos que ir repasando y teniendo en mente. Establecer prioridades, no se puede entrenar todo siempre. La importancia de evaluar. Y vamos a ver el método de entrenamiento de la fuerza basado en velocidad a través de la estrategia del carácter de esfuerzo, que es cuando en una rutina, quizás muchos vieron, aparece un número entre paréntesis. Bueno, vamos con el primero. ¿Qué tiene que tener una entrada en calor? Algunos aspectos básicos que sirvan como guía cuando armamos la entrada en calor o la pensamos, ¿sí? Según Young, yo siempre voy a tratar de fundamentar lo que digo con alguna publicación, alguna bibliografía que les voy a dejar el link en la descripción, ¿sí? ¿Qué tiene que tener una entrada en calor? Según Young, que es un autor que en 2002 dijo: la entrada en calor debería preparar al atleta física y mentalmente para el rendimiento óptimo, ¿sí? Previo a la competencia. Entonces, algunos puntitos básicos que deberíamos saber cuando pensamos la entrada en calor. Tiene que ir de lo general a lo específico, ¿sí? Tiene que ser de intensidad de menor a mayor, ¿sí? Debería ser una combinación óptima entre duración e intensidad. Generalmente en atletas avanzados o de alto rendimiento no tiene por qué durar más de 20-30 minutos, ¿sí? Esto obviamente va a estar sujeto a cuestiones climáticas o propias de ese momento, ¿sí? Pero según la bibliografía, en atletas entrenados entre 20 y 30 minutos es suficiente. Debería cumplir con ciertas características. Primero, ser ordenada. Recordemos que los estamos preparando para una competencia. Tener una progresión, como bien dicen los puntos anteriores, ir de menor a mayor, de lo general a lo específico. Debería ser fluida. Las detenciones importantes o muy duraderas juegan en contra de la preparación para la competencia. Fíjense que hablaba no solo de la parte física, sino mental. Entonces, tratar de que las explicaciones sean lo más cortas posibles. Y específica, ¿sí? Esto habla, bueno, en nuestro caso del hockey sobre césped, una entrada en calor pensada especialmente para la competencia de hockey sobre césped, y después específica para cada atleta. Tenemos atletas que están volviendo de una lesión, entonces necesitan quizás algunos ejercicios particulares. Tenemos otros atletas que, por el contrario, tienen que prevenir ciertas lesiones o vienen con alguna sobrecarga, entonces algunas cosas particulares para ellos. Y por otro lado, también por el aspecto mental, hay atletas que se sienten cómodos o mejor haciendo determinadas cosas antes de competir y hay otros que no. Entonces tener su parte específica también en el punto individual. Y después esto se varía. Jugamos con un poco con las variables que tenemos, son el espacio, la cantidad de deportistas que tenemos, los elementos, si tenemos elementos, si no tenemos elementos, y los ejercicios, ¿sí? Pero básicamente tenemos que saber que tiene que ir de lo general a lo específico, de intensidad menor a mayor, y cumplir con las cosas que les dijimos recién, ¿sí? Que no sea con muchas pausas, y que sea fluida, y que los prepare no solo física, sino mentalmente, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que tener un entrenamiento? ¿Sí? Nosotros, la mayoría lo estudiamos en algún momento, que son los principios básicos del entrenamiento. Principio del estímulo eficaz de la carga. Principio de progresión. Principio de variedad. Principio de relación óptima entre carga y recuperación. Principio de periodización. Principio de individualización y adecuación a la edad. Principio de especialización progresiva. ¿Sí? Hay muchos autores que trabajaron al respecto.
desde hace mucho tiempo, y todavía hoy siempre aparecen nuevas publicaciones y estudios en donde proponen alguna modificación, alguna nueva clasificación de los principios, pero se pueden ir resumiendo algunos y está bueno tenerlos frescos todo el tiempo, a ver si nuestros entrenamientos están realmente cumpliendo con las cosas básicas, ¿sí? Estos principios se aplican para casi todas las disciplinas, pero bueno, nosotros vamos a tratar de pensar siempre en hockey. Principio primero del estímulo eficaz de la carga, ¿sí? Quiere decir que la carga que estamos aplicando realmente provoque algo. Si nosotros estamos haciendo algo que no genera ninguna respuesta, es difícil, pero puede pasar, no estaría funcionando. Segundo, la progresión, ¿sí? Siempre ir progresivo, de menor a mayor, ¿sí? Muchas veces tener en cuenta aprender la técnica antes de hacer algún ejercicio que requiere una técnica quizá más compleja o más trabajada, y de esta forma ir en forma progresiva o de manera progresiva. El principio de la variedad podría ser otro, no hacer siempre lo mismo y trabajando los mismos grupos musculares o los mismos ejercicios, porque esto a la larga termina trayendo inconvenientes. Principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación. Siempre tener en cuenta que según el ejercicio que estamos haciendo, hay una pausa necesaria, ¿sí? Primero, lo que llamamos micropausa, entre las series por ahí, o entre las distintas pasadas, y después está la macropausa, entre los distintos bloques, y después la pausa entre días de entrenamiento, entre sesiones. Depende del entrenamiento que hagamos en una sesión, tener en cuenta la pausa necesaria, la recuperación necesaria, hasta poder repetir ese entrenamiento, ¿sí? O si hay que hacer otro. Entonces, la relación óptima entre la carga y la recuperación es muy importante. Principio de la repetición y la continuidad. Si nosotros no trabajamos un mismo aspecto en forma progresiva, lo trabajamos una vez, pasa un tiempo, lo volvemos a trabajar, no estamos cumpliendo con este principio y difícilmente mejore por lo menos todo lo que podría mejorar. Principio de la periodización, la importancia de cumplir con todas las sesiones, de entrenar siempre, vamos a hablar mucho de eso. Principio de individualización y adecuación a la edad, fundamental saber en qué etapa de crecimiento están. Acá vamos a hablar mucho de equipos competitivos de alto rendimiento, pero cuando hagamos mención a etapas formativas, lo vamos a hablar muchísimo, de lo importante que es tener en cuenta en qué momento del crecimiento se encuentra cada atleta, para de esa forma adaptar el entrenamiento. Principio de la especialización progresiva, lo mismo, ¿sí? Fíjense que está relacionado con otros reels que vamos viendo, de ir siempre de lo general a lo específico y cada vez más específico. Siempre el entrenamiento ideal es el que más se parece a la competencia, así que tener en cuenta eso. Y básicamente resumimos en eso. Hay muchos más principios del entrenamiento, pero siempre tener en cuenta que son los que nos van a ayudar a no pifiarle, ¿sí? A más o menos saber que lo que estamos haciendo va a generar una respuesta, una adaptación, y en base a eso ir ajustando. Bien, hay un montón de cosas que se pueden entrenar en la parte física de la semana, ¿sí? En la parte de preparación física que hacemos, hay un montón de cosas que se pueden entrenar, ¿sí? Se puede mencionar un montón y vamos a ir mencionando, pero esto está pensado para el preparador físico del club. Y en el club, en general, tenemos 2 días por semana, 1 hora cada día más o menos, y a veces un tercer día, ¿sí? Entonces, en ese tiempo no alcanza para entrenar todo, es imposible. Entonces es fundamental poner prioridades. Si nosotros queremos que mejoren, tenemos que trabajar siempre sobre esos aspectos que para nosotros son más importantes. Si trabajamos un poquito de cada cosa, un poquito de cada cosa, un poquito de cada cosa todos los días, no van a mejorar lo necesario para el alto rendimiento, ¿sí? Van a mejorar muy poco. Y nosotros estamos pensando en alto rendimiento, en equipos entrenados lo mejor posible. Entonces, poner prioridades. Hay poco tiempo, hay limitaciones de un montón de cosas para los que trabajamos en los clubes, por lo menos acá en Argentina principalmente, y tenemos que poner prioridades. Nos gustaría entrenar un montón de cosas, pero elegir lo que para ustedes son más importantes a trabajar y enfocarse en eso. Después sí, una vez que uno tiene claro las prioridades, se pueden empezar a poner en distintos baches o al principio del entrenamiento o al final o en las pausas, cosas que para nosotros son importantes pero no son las más importantes, ¿sí? Trabajitos de prevención, zona media y demás. Pero establecer prioridades y enfocarse en eso, fundamental. Importante, una vez que establecemos las prioridades a entrenar,
¿Cómo sabemos si está funcionando o no nuestro entrenamiento? A través de la evaluación. Es engorroso, es difícil porque generalmente estamos solos frente al grupo con un plantel. ¿Sí? Esto siempre está pensado para el club y en el club trabajamos con equipos, no trabajamos en forma individual. Entonces es muy difícil, pero hay que evaluar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo más sencillo posible. Elegir las prioridades, los aspectos más importantes que considera cada uno para el entrenamiento y evaluarlos y elegir una evaluación para saber si eso está funcionando o no, para saber si nuestro equipo está mejor o peor en determinada cualidad o capacidad y también para tener una herramienta para comparar. Siempre está bueno saber tomar evaluaciones que ya otros hicieron con equipos similares para saber en dónde nos encontramos ubicados. Entonces, para establecer un diagnóstico. Pero es fundamental evaluar. Hay un montón de evaluaciones y ninguna está bien o mal. Simplemente cada uno tiene que tomar una evaluación, hacerla siempre de la misma manera y que sea la más apropiada para lo que queremos entrenar. Hay diferentes evaluaciones para cada uno de los aspectos que el atleta utiliza en el juego, ¿sí? Sabemos que es fundamental que corran y que tengan fuerza. Entonces, vamos a hablar de evaluaciones de la fuerza, si sirve un RM, qué es un RM primero, para qué sirve, qué es la evaluación de la fuerza según la velocidad de ejecución, bueno, distintas evaluaciones de fuerza. Más adelante vamos a hablar también de evaluaciones para los desplazamientos, ¿sí? Existe el yo-yo test en todas sus variantes, test de carrera también en todas sus variantes, test de velocidad, 30 metros, 50 metros, lanzado, no lanzado. Vamos a ir hablando de los que por ahí pueden servir más para nuestro deporte. Bueno, ¿qué significa el número entre paréntesis en una rutina de fuerza? ¿Sí? Podemos ver muchas veces que aparece la cantidad de series, la cantidad de repeticiones y entre paréntesis otro número. Por ejemplo, 4 series de 10 y entre paréntesis un 20. ¿Qué significa ese 20? Bueno, ese 20 viene de las repeticiones posibles. Para manejar el peso ese día surge de toda una teoría que desarrolló principalmente González Vadillo, que es sobre el entrenamiento de la fuerza según la velocidad de ejecución. Él dice que hay que entrenar siempre a altas intensidades porque es lo que requiere el deporte de conjunto. Entonces, según el día de cada atleta, puede levantar una cierta cantidad de peso, porque todos los atletas todos los días tienen una capacidad diferente, y más nosotros en nuestro deporte, que es amateur, donde vienen de trabajar, de estudiar. Entonces todos los días tienen una capacidad distinta, un cansancio acumulado, una fatiga diferente. Entonces, sin poner el peso que tienen que levantar, entre paréntesis se pone la cantidad de repeticiones posibles. Si dice entre paréntesis 20, el atleta tiene que poner el peso que ese día puede hacer 20 repeticiones máximas. Pero de esas 20 solo hacer 10. Entonces, lo que se busca con este tipo de planificaciones o este tipo de sesiones es que las que haga las haga de alta intensidad y no llegue nunca al fallo, para no acumular fatiga y no hacerlas en forma lenta. Más adelante vamos a desarrollar bastante más esta teoría, que es muy interesante y es la que más resultados está dando, y cómo ir llevándola de a poquito al trabajo del club. Bueno, espero que les haya gustado. Dejen todos los comentarios que quieran, así podemos seguir enriqueciendo el canal, y no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram para más información. Nos vemos.